¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día quería hablarte sobre algo importantísimo y es sobre evadir. ¿Qué tanto estás evadiendo los problemas hoy en día que están pasando por tu vida? Estás en una situación difícil, acabas de terminar una relación de pareja, por ejemplo, qué sé yo, tienes una pelea con tu hijo, estás en una situación que no te gusta, te echaron de tu trabajo o te acabas de separar. Son situaciones duras, son situaciones que finalmente te pegan y te golpean mucho. Y muchas veces no tienes ideas cómo enfrentarlas. Andas como un barco con una vela abierta, pero no tienes timón, porque finalmente te pasan las olas por arriba, empiezas a avanzar, digamos, sin rumbo. Y eso pasa mucho que finalmente caemos mucho en vicio. Y el alcohol te atrapa, se te cuela el diablo en cualquier espacio abierto que tú dejas, porque empiezas a buscar en ello como el consuelo, o evitas, mejor dicho, la realidad. Entonces caes en vicios, cosas que realmente no te aportan nada, más que caer más en un círculo vicioso y en un área negativa que no sabes finalmente cómo controlar. Entonces 3 veces a la semana terminas borrado en la noche porque no quieres enfrentar la realidad, te tomaste no sé cuántos tragos, entonces lo empiezas a armar como algo recurrente, tratando de evadir el problema, tratando de apagar los pensamientos, de apagar la cabeza. Pero la verdad es que al día siguiente igual vuelven a aparecer esos pensamientos negativos, igual te vuelves a caer, o igual vuelves a caer en la realidad de que te peleaste con tu novio, o igual caes en la realidad de que te acabas de separar, o que tus hijos, digamos, están peleados contigo, o que te echaron del trabajo, que tienes que empezar a poner nuevamente y buscar un rumbo en todo lo que pasa en tu vida. Entonces, como constantemente tratas de evitar ese pensamiento y terminas curado, borrado, de fiesta, en vicio, la verdad es que eso no te va a llevar a ninguna parte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo estructurar nuevamente tu vida? Y tiene que ser tu vida, porque tienes que buscar un rumbo nuevo, tienes que buscar una estructura nueva para tu día a día, tienes que buscar empezar a aterrizar y ser más consciente, porque tienes que enfrentar esos problemas. La única forma de empezar a avanzar es enfrentar el problema. ¿Y cómo lo enfrentas? Es armando, como digo, una estructura. Entonces, te voy a dar algunos consejos que te van a ayudar a empezar a mirar desde otro sentido lo que te está pasando, porque si tú caes obviamente en ese círculo negativo, caes en una situación que no te suma, te va a costar muchísimo salir de ahí. Nunca vas a enfrentar el problema, porque siempre vas a estar evadiendo, siempre vas a caer en un entorno que te va a consolar, pero obviamente te va a decir que sí a lo que tú mismo estás pensando, porque la gente de partida nadie se atreve a decirte que es lo que tienes que hacer. Entonces vas a buscar ese entorno que te va a decir, sí, mira, Mauricio, estás bien por ese camino, sigue cardeando, evade, no pienses tanto, queda borrado hoy día y mañana va a pasar. Pero la verdad es que no. Todo es absolutamente lo contrario. Tienes que empezar a enfrentar ese problema, tienes que asumir esa realidad, tienes que empezar a pensar en cuáles van a ser las acciones que tú vas a tomar para enfrentar ese problema. Porque si no, nunca vas a salir de ese hoyo. Entonces, si tu entorno es malo, y esto es uno de los primeros consejos que te voy a dar, el entorno, date cuenta cuál es el entorno, con qué te estás juntando. Si estás en una situación mala, no vayas a un entorno más malo, porque vas a caer 3 veces más. Entonces empieza a buscar un entorno que te sume, un entorno que te haga pensar distinto, un entorno que te ayude a sacarte de la cabeza esa mierda que hoy en día te está pasando, que no te gusta, que no te sientes cómodo, que obviamente te hace pensar constantemente, que lo primero que hace esa mierda es llevarte a los vicios. Por lo tanto, ese entorno te tiene que sacar de ahí, te tiene que ayudar a eliminar esos pensamientos negativos, te tiene que ayudar a pensar de forma inteligente para salir del problema, no para meterte más en ese problema, porque lo que uno tiende hoy en día es como ya, caigo en la fiesta o mis amigos me van a ayudar, entonces todos tomamos, todos caemos, y esos pensamientos obviamente van cada día más de mal en peor en ese sentido. Entras en más pensamientos negativos, en más pensamientos limitantes, entonces finalmente cuesta mucho más salir de ahí. Entonces, entorno, date cuenta qué es lo que vas a hacer cuando estás en una posición negativa, a quién vas a recurrir. Y eso es importantísimo, porque tienes que enfrentar, como te digo, la situación. Y ese entorno te tiene que ayudar a enfrentar la situación, pero de buena manera, con pensamiento positivo, con una mirada inteligente. Ok, ya creo que me entendiste. Lo segundo son los vicios. No caigas en drogas, no caigas en alcohol, porque es lo primero, es como abrirle la ventana al diablo, y vas a caer ahí. Es lo lógico. Entonces tu entorno está muy relacionado a eso. ¿Qué es lo que hace tu entorno? Para tú no caer en ese vicio, para tú no caer en lo que hace ese entorno, date cuenta que tienes que evitar totalmente el alcohol, porque el alcohol obviamente te va a nublar, te va a evitar pensar, te va a dejar botado
Y si son 3 veces a la semana, vas a quedar borrado 3 veces a la semana. Al día siguiente no te vas a poder levantar, vas a estar poco cuerdo, vas a estar con poco enfoque, vas a andar con caña por mucho tiempo tratando de entender qué es lo que está pasando. Entonces vas a andar como nublado, vas a andar realmente con unos anteojos que no puedes ver realmente qué es lo que tienes que hacer. No te aporta nada, menos la droga, no te aporta nada. Tienes que empezar a enfrentar el problema, te lo repito. Lo otro, tienes que buscar a alguien que te ayude a hacer deporte, o meterte a un gimnasio, o todos los días salir a trotar, pero tienes que buscar un incentivo, cosa de empezar a limpiar esa mentalidad. El deporte te va a ayudar mucho a limpiar esos pensamientos negativos, te va a ayudar a salir de esos malos pensamientos que son todo el tiempo darle vuelta al problema, darle vuelta, y cómo salgo de aquí, qué es lo que hago, sabes que estoy pésimo, estoy súper deprimido, estoy bajoneado, no me quiero levantar. El deporte te va a ayudar mucho a meterle como benzina, combustible a tu día a día, porque tienes que cambiar la mentalidad que hoy en día tienes. Y no voy a una mentalidad como de avance o de acción, que es la que yo siempre comento. Es como cambiar esos malos pensamientos, cambiar esa negatividad que tienes hoy en día. Porque entiendo que estás en un problema, entiendo que no te gusta la situación en donde estás, pero no caigas más bajo. El deporte te va a ayudar mucho a elevar tu frecuencia. Cuando uno está con pensamientos negativos, cuando uno está medio deprimido, obviamente anda en una frecuencia de mierda, que no te aporta nada. Entonces tienes que hacer cosas que te ayuden a ti a salir de ese estado. Y eso es importantísimo. Y el deporte te va a ayudar mucho a conseguir esa alta frecuencia que tú necesitas. Lo otro, y que muchas personas me lo cuestionan y no lo entienden por qué yo lo hago, pero es levantarte temprano. Todos los días levantarte temprano. Mientras más te quedes en tu cama, mientras más te sientes en ese sofá maldito al frente de la televisión sin hacer nada, más estancado te vas a quedar. Levantarse temprano te va a ayudar a empezar tu día y te va a servir mucho a romper esa estructura que tienes hoy en día, que es como de todo negativo, esa estructura que es como todo me cuesta, esa estructura que es como que te cuesta mucho salir de la cama y que las sábanas te arrastran y te agarran, por lo tanto se te hace muy difícil empezar el día. Entonces, proponte poner el despertador muy temprano, ojalá a las 5 de la mañana, ok, si no puedes, parte con las 6 de la mañana y sale de la cama al minuto que ese despertador suena. Ponlo lejos de tu cama, cosa que te haga salir de la cama, y empieza a ordenar tu pieza, haz tu cama, dúchate y parte tu día lo antes posible, porque eso te va a dar ánimo. Mentalmente vas a transformarte en una persona más productiva y mete tareas durante esa mañana, cosa que sea productiva, hasta que empiece tu hora de trabajo, hasta que tengas que llegar a la oficina, hasta que te pongas a emprender si es que eres emprendedor. Entonces eso te va a ayudar muchísimo como a cambiar el switch. Entonces, todas estas cosas que te digo, la verdad es que tienes que ponerlas en práctica todos los días. Y esa va a ser tu estructura de día. Es así como vas a empezar a sacar esos pensamientos de mierda. Es así como vas a empezar a direccionar la atención a las acciones que a ti te van a sacar de la mierda de donde estás hoy en día. No quiero que pienses tanto en el problema que tienes hoy. No quiero que le estés dando vuelta constantemente a ese problema, porque vas a caer en una negatividad constante. Y eso es lo que no quiero. Entonces, cuando tú detallas o armas una estructura de día, una rutina, la verdad es que tienes que poner el foco ahí, en cumplir todos los días eso. Porque si no, vas nuevamente a caer en el problema. Si no, vas a caer nuevamente en esos pensamientos de qué es lo que estoy haciendo, o estoy en la mierda, o mira, me acaban de echar del trabajo, o mira, acabo de separarme, mira, tengo que enfrentar tales y tales miedos. Vas a caer ahí. Entonces tu rutina es lo más importante. Pon el foco en una rutina. Tienes que volver a construir tu confianza, tienes que volver a construirte como persona. Y eso es lo más importante de todo, porque al final, cuando uno queda destruido después de una adversidad, después de un problema fuerte, después de una situación que caíste muy bajo, tienes que reconstruir tu confianza. Y eso es lo más importante de todo. La confianza en ti, la autoestima que tú tienes, muchas veces queda en el piso. A mí me pasó, cuando quebré mi constructora, quedé con la autoestima en el hoyo. Entonces tienes que volver a construirte, tienes que volver a confiar en ti, tienes que volver a restituir esas ganas o ese poder, esa energía, ese creerse el cuento de que uno es capaz de volver a armar su vida nuevamente. En todo sentido, porque son muchas las áreas en las cuales uno puede caer, son muchas las áreas en las cuales uno no se siente cómodo. Entonces, como eso pasa como constantemente, pasan problemas. El tema es que nosotros ponemos el problema como en prioridad y dejas de lado a la persona. Ahora lo que necesito es que pongas en prioridad a la persona, que es esa rutina, es esa confianza, es esa autoestima, es esa constancia que te va a hacer a ti construirte nuevamente,
y el resto va a pasar desapercibido, tiene que quedar en segundo plano. Entonces eso es lo más importante y eso es lo que quiero con este video. Cuando tú estás evadiendo un problema, vas a caer siempre en un hoyo muchísimo más profundo. Entonces enfócate en hacerlo a la inversa y vas a ver cómo en 2 meses, 3 meses, la verdad es que va a cambiar totalmente el enfoque que tienes. Entonces cuando vas de esa forma avanzando, cuando vas de esa forma potenciando las acciones que son las relevantes, todo empieza a cambiar. No te vas a dar cuenta que, te juro, en un mes, en 2 meses va a cambiar totalmente tu foco. Tienes que enfocarte en construir nuevamente esa persona y eso se hace con hábitos, eso se hace con una rutina, con una estructura que tú mismo implantas a tu día a día para empezar nuevamente a construir esa confianza. Y vas paso a paso, pequeños pasos van a empezar a construir la persona nuevamente, van a reconstituir esa confianza. Te lo dejo ahí. Si quieres trabajar uno a uno, quieres algo muchísimo más directo conmigo, escribe a mi Instagram, malamosr, dale un like también a este video para que aportes a otras personas para que encuentren este contenido y nos vemos en un siguiente video. Feliz de ayudarte como siempre y lo hago desde mi punto de vista, lo hago desde mi crecimiento. No soy ningún máster en desarrollo personal ni en crecimiento, pero es lo que yo aplico todos los días y eso es lo que necesitas tú, no dejarte estar, porque muchas personas empiezan y dicen, oh, quiero un mes, en un mes voy a estar perfecto. No, esto es tu vida, esto es el día a día y tú tienes que construir tu día a día todos los días, porque tienes que estar preparado para cualquier problema o adversidad que va a pasar en tu vida. Entonces asúmelo de esa manera. Por eso es importante la constancia, por eso es importante el desarrollo personal, por eso es importante identificar cuáles son tus miedos, por eso es importante identificar qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que estás haciendo mal, cuáles son las decisiones que estás tomando. Eso, no te quito más tiempo, suerte, un abrazo gigante y que tengas un tremendo día. Nos vemos.